Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre uno de los músicos más geniales e influyentes del siglo XX. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra del legendario Frank Zappa. Frank Vincent Zappa nació el 21 de diciembre de 1940 en Baltimore, Maryland, y dejó este mundo el 4 de diciembre de 1993 en Los Ángeles, California. Zappa fue músico, un compositor, guitarrista, cantante, productor y director de cine estadounidense que rompió barreras musicales durante más de 30 años de carrera. Exploró y fusionó géneros como el rock, jazz, blues, música electrónica, experimental, incluso lo que se conoce como música concreta, un estilo artístico que mezcla sonidos grabados en la vida real. Una verdadera caja de sorpresas. ¿Sabías que también trabajó como director de cine y de videoclips? Y no solo eso, diseñó las portadas de sus álbumes y produjo más de 60 discos, tanto con su banda The Mothers of Invention como en solitario. Su pasión por la música comenzó muy temprano. En su adolescencia, Zappa se interesó por compositores vanguardistas como Edgar Varese, conocidos por usar la percusión de formas innovadoras. Amaba el rhythm and blues de los años 50. Empezó tocando la batería en la escuela, pero luego se enamoró de la guitarra eléctrica, un instrumento que se convertiría en su marca personal. Lo interesante es que Zappa fue un autodidacta total, lo que explica por qué su música es tan única e imposible de clasificar en un solo género. En 1966, lanzó su álbum debut Freak Out, con The Mothers of Invention, un disco que ya desde el inicio mezclaba canciones de rock con improvisaciones alocadas y sonidos experimentales. Nunca se quedó quieto. Siempre experimentaba, ya fuera con el rock, el jazz o la música más experimental. Y lo mejor de todo es que él mismo escribía las letras de sus canciones, siempre cargadas de humor, crítica social y política. No temía desafiar lo políticamente correcto, la religión y luchó incansablemente por la libertad de expresión y contra la censura. Lanzó un número asombroso de discos que aún hoy son considerados esenciales en la historia del rock. Se ganó la admiración de críticos y músicos, siendo una referencia para muchísimos artistas hasta el día de hoy. Encontró mucho éxito en Europa, lo que le permitió trabajar de manera independiente la mayor parte de su carrera. Después de su muerte, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995, y 2 años después, en 1997, se le otorgó un Grammy a toda su carrera. En su vida personal, estuvo casado 2 veces, primero con Kathryn J. Kay Serman entre 1960 y 1964, y luego con Giles Oatman en 1967, con quien estuvo hasta su fallecimiento en 1993. La pareja tuvo 4 hijos con nombres únicos y extravagantes: Monunit, Bessie, Ahmet y Diva. Frank Zappa nació el 21 de diciembre de 1940 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Era el mayor de 4 hermanos en una familia con raíces muy diversas. Su padre, Francis Zappa, era originario de Partinico, Sicilia, Italia, y su madre, Rose Marie Corimore, tenía ascendencia italo-francesa. Desde muy pequeño, Frank vivió en un entorno bastante inusual, ya que su familia se mudaba con frecuencia debido al trabajo de su padre, quien era químico y matemático, y trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. A mediados de los años 40, la familia regresó a Maryland, donde su padre trabajó en el Aberdeen Proving Ground, una base militar donde se probaban armas. Algo bastante curioso y que impactó mucho en la infancia de Frank fue que vivían tan cerca de esta base que tenían que tener máscaras de gas en casa por si ocurría algún accidente con el gas mostaza que se almacenaba allí. Este hecho marcó al joven Zappa, y años más tarde, hizo muchas referencias a gérmenes y aspectos relacionados con la industria de defensa en su música. La infancia de Zappa no fue fácil. A menudo enfermaba, sufriendo asma, dolores de oído y sinusitis. De hecho, para tratar su sinusitis, le insertaron perdigones de radio en las fosas nasales, un tratamiento que en ese entonces no se conocía como peligroso, pero que hoy sabemos que lo es. Esta experiencia tuvo un impacto duradero en él, al punto de que hizo muchas referencias a su nariz en las letras de sus canciones y en las portadas de sus álbumes, muchas de ellas diseñadas por su amigo Cal Siencal.
Algunos piensan que las frecuentes enfermedades de Zappa podrían haber sido causadas por su exposición constante al gas mostaza mientras vivía en Baltimore. Esto empeoró tanto su salud que la familia decidió mudarse una y otra vez en busca de un mejor entorno. Finalmente, en 1952, se trasladaron a Monterrey, California, donde su padre comenzó a trabajar como profesor de metalurgia en una escuela naval. Pero la familia no se quedó mucho tiempo en un solo lugar. Después de Monterrey, se mudaron a Clermont, luego a El Cajón, y finalmente se establecieron en San Diego. En su adolescencia, Zappa se unió a la banda de Blackouts en la escuela Mission Bay School de San Diego, donde se destacó como baterista. También colaboró con el grupo Moutehead Serwood, una experiencia que más tarde le sería útil al formar The Mothers of Invention. Ser parte de un grupo multiétnico no fue fácil. Enfrentaron problemas con el racismo y la resistencia a la integración. Pero, a pesar de los obstáculos, esta etapa fue crucial en su desarrollo musical. En esa época, sus padres le regalaron un fonógrafo, y eso fue un punto de inflexión en su vida. Empezó a coleccionar discos de R&B, que se convirtieron en la base de su amor por la música. Su interés por la percusión se intensificó cuando, a los 12 años, consiguió una caja orquestal y comenzó a aprender los fundamentos de la batería. Un momento decisivo fue cuando leyó un artículo en la revista Look sobre el álbum de Edgar Varese, The Complete Works of Edgar Varese, Volume 1. El artículo hablaba sobre la composición de percusión ionization, describiéndola como una extraña mezcla de tambores y otros desagradables sonidos. Zappa se sintió intrigado y comenzó una búsqueda que culminó con la compra de ese álbum, iniciando así una pasión que duraría toda su vida por la música de Varese y otros compositores contemporáneos. La diversidad cultural y social de Los Ángeles, junto con sus influencias de compositores como Varese, Igor Stravinsky y Anton Webern, marcaron su estilo musical. Absorbió influencias de la música clásica y contemporánea, y se empapó de jazz moderno. A menudo criticaba corrientes musicales populares como la psicodelia, la ópera rock y la música disco, prefiriendo siempre lo ecléctico y lo menos convencional. En 1956, la familia Zappa se trasladó a Lancaster, California, un pequeño pueblo en el desierto de Mojave. Su madre, aunque no era fanática de Varese, lo apoyó en su pasión musical, incluso organizando una llamada telefónica con el compositor para su 15º cumpleaños. Aunque Varese estaba en Europa y solo pudo hablar con su esposa, Zappa recibió una carta del compositor que atesoró por el resto de su vida. Durante sus años en Antelope Ballet School, Zappa se hizo amigo de Don Blyth, quien más tarde adoptaría el nombre artístico de Captain Beefheart. Ambos compartieron su amor por la música y se influenciaron mutuamente. Comenzó a tocar la batería en The Blackouts, un grupo racialmente diverso que incluía a Euclid James, Moutehead, Serwood. Su interés por la guitarra comenzó a crecer, inspirándose en músicos como Johnny Guitar Watson, Howlin' Wolf y Clarence Gatemouth Brown. Empezó a componer y dirigir música avant-garde, y se graduó en 1958. Menciona a 2 de sus profesores en la contraportada de su álbum Freak Out, de 1966. Su experiencia académica fue bastante frustrante, se aburría con frecuencia y a menudo distraía a sus compañeros. Finalmente, decidió dejar la universidad después del primer semestre, adoptando una postura crítica hacia la educación formal, incluso sacando a sus propios hijos de la escuela a los 15 años. En 1959, Zappa se mudó a un pequeño apartamento en Echo Park, Los Ángeles. Allí conoció a Katherine J. Kai Serman, y se casaron el 28 de diciembre de 1960. Durante un breve tiempo trabajó en publicidad, lo que despertó su interés por la presentación visual de su música, llevándolo a diseñar portadas y dirigir videoclips. Después de dejar la escuela, se dedicó a ganarse la vida como músico y compositor, ofreciendo conciertos donde podía, a menudo con una versión renovada de The Blackouts. Sus primeras grabaciones profesionales fueron las que realmente marcaron el comienzo de su carrera. Compuso 2 bandas sonoras para películas de bajo presupuesto, The World's Greatest Sinner, 1962, y Run Home Slow, 1965. La primera fue encargada por el actor y productor Timothy Carey y grabada en 1961,
y en ella ya se pueden escuchar temas que más tarde aparecerían en sus álbumes. La segunda, grabada en 1963, fue un proyecto que Zappa comenzó incluso antes de que la película estuviera terminada. De hecho, algunas de estas composiciones se incluirían más tarde en su álbum póstumo, de los Tepa Souls. A medida que avanzaba la década de los 60, Zappa empezó a colaborar con artistas locales, trabajando con el cantante Ray Collins y el productor Paul Buff. Con Buff, produjo la famosa canción, Memories of El Monte, grabada por The Penguins. Fue una época interesante, ya que Paul tenía un pequeño estudio de grabación en Cucamonga, California, con un equipo que él mismo había construido. En esos tiempos, solo unos pocos estudios contaban con grabadoras multipista, así que tener acceso a esa tecnología era una gran ventaja. Sus grabaciones no alcanzaron el éxito comercial inmediato, pero Zappa se las arregló para reunir suficiente dinero para organizar un concierto con su música de orquesta en 1963 y grabarlo. Incluso hizo una aparición en el show de Steve Allen, donde tocó una bicicleta como instrumento musical. Junto a Captain Beefheart, grabó algunos temas bajo el nombre de The Suds, pero la discográfica Dot Records decidió no seguir adelante con la banda, alegando que no tenían potencial comercial. Una frase que Zappa se aseguraría de usar más tarde en la portada de su álbum Freak Out. En 1964, las cosas comenzaron a complicarse en su vida personal, ya que su matrimonio se deterioraba. Esto lo llevó a trabajar largas horas en el estudio, experimentando con nuevas técnicas de grabación. Gracias a los ingresos de sus composiciones para películas, Zappa asumió la gestión del estudio de Paul Buff, al que rebautizó como Estudio Z. Este estudio se convirtió en su santuario creativo, aunque rara vez trabajaba con otros artistas que no fueran él mismo o amigos cercanos. Un artículo en la prensa local lo apodó "el rey de las películas de Cucamonga", lo que levantó sospechas sobre su trabajo. En marzo de 1965, un agente encubierto le ofreció $100 para producir una cinta de audio erótica, lo que llevó a Zappa a ser arrestado. La policía registró el estudio y confiscó gran parte de su material grabado. Al día siguiente, los titulares de los periódicos anunciaron que Zappa había sido arrestado por conspiración para producir pornografía. Finalmente fue condenado por un delito menor y pasó solo 10 días en prisión, pero esta experiencia dejó una marca indeleble en él y contribuyó a su postura antiautoritaria. La policía devolvió solo una fracción de sus grabaciones, lo que lo llevó a perder varios proyectos importantes. Sin poder mantener el alquiler del estudio, Zappa fue desahuciado, pero logró recuperar la mayoría de sus pertenencias antes de que el lugar fuera demolido en 1966. En 1965, Zappa recibió una oferta de Ray Collins para unirse a una banda local de rhythm and blues llamada The Soul Giants. Al principio se unió como guitarrista, pero pronto asumió el liderazgo del grupo y empezó a aportar su voz a las canciones, a pesar de no considerarse un cantante. Convenció a los demás miembros de la banda de la importancia de tocar sus propias composiciones para mejorar sus posibilidades de conseguir un contrato discográfico. Así fue como cambiaron su nombre a The Mothers, coincidiendo curiosamente con el Día de la Madre en Estados Unidos. Con la ayuda del manager Eric Cohen, el grupo empezó a aumentar su número de actuaciones y captó la atención de la creciente escena underground de Los Ángeles. A principios de 1966, el productor Tom Wilson los descubrió interpretando Trouble Every Day, una canción que trataba sobre los disturbios de Watts. Wilson, conocido por haber trabajado con Bob Dylan y Simon y Garfunkel, decidió producir a la banda. Bajo la dirección de Wilson, The Mothers of Invention firmaron un contrato con Verve Records, que buscaba expandir su catálogo más allá del jazz moderno hacia el pop rock. La discográfica sugirió que cambiaran su nombre oficialmente a The Mothers of Invention, dado que mother en argot podía referirse a un motherfucker, un término que, aunque grosero, también se usaba para describir a un músico excepcional. Con Wilson como productor, grabaron el álbum Freak Out, en 1966, un trabajo que combinaba R&B, doo-wop y sonidos experimentales, reflejando la subcultura de la época en Los Ángeles. Este álbum estableció a Zappa como una figura radicalmente nueva en la música rock, ofreciendo un contrapunto a la cultura consumista estadounidense. El sonido era crudo, los arreglos eran sofisticados,
lo que sorprendió a muchos músicos de sesión que tuvieron que leer la partitura y seguir las instrucciones de Zappa, algo poco común en el rock. Las letras de Freak Out eran inconformistas y antiautoritarias, a menudo con un estilo dadaísta, pero también incluían letras románticas. La mayoría de las composiciones eran de Zappa, quien tuvo control total sobre los arreglos y decisiones musicales, mientras Wilson ayudaba a conseguir la financiación necesaria. Durante la grabación del álbum, Zappa se mudó a una casa en Laurel Canyon con su amiga Pamela Zarubica, quien también apareció en el disco. La casa se convirtió en un punto de encuentro para músicos y groupies de la escena de Los Ángeles. Muchos de sus contemporáneos consumían drogas. Zappa los descalificaba como stupid in action, estúpidos en acción, y solo probó marihuana en contadas ocasiones, siendo un fumador de tabaco durante gran parte de su vida. Tras una breve gira, Zappa conoció a Adelaide Giles Loatman y se enamoró rápidamente. Ella se mudó a su casa en el verano de 1966 y se casaron en 1967. El siguiente álbum, Absolutely Free, 1967, también producido por Wilson, se grabó en noviembre de 1966 y mezcló Nueva York. Contenían largas canciones que definían el estilo compositivo de Zappa, introduciendo cambios rítmicos abruptos. Temas como Plastic People y Brown Shoes Don't Make It contenían letras que criticaban la hipocresía de la sociedad americana y la contracultura de los años 60. Zappa lo resumió de manera muy clara: somos sátiros, y estamos aquí para satirizarlo todo. Mientras tanto, Zappa estaba trabajando en material para un álbum autoproducido basado en trabajos orquestales, pero debido a problemas de contrato, las grabaciones no se lanzarían hasta finales de 1967. Aprovechó esta situación para hacer cambios radicales en el contenido y terminó su primer álbum en solitario, Lumpy Gravy, que se publicó en 1968 bajo el nombre de Francis Vincent Zappa. Este álbum fue un proyecto ambicioso que mezclaba composiciones orquestales con palabra hablada y ruidos electrónicos, utilizando técnicas innovadoras de edición de audio. A finales de 1966, The Mothers of Invention dieron un gran salto al ser contratados para actuar en el Teatro Garrick de Nueva York durante la Semana Santa de 1967. Este evento resultó ser un gran éxito, lo que llevó a Herb Cohen, su manager, a ampliar el contrato por 6 meses. Esto significó que Zappa y su esposa, junto con la banda, se mudaron a Nueva York. Sus espectáculos se convirtieron en una mezcla de improvisaciones que destacaban los talentos individuales de cada miembro de la banda, todo bajo la dirección de las icónicas señales con las manos de Zappa. Los conciertos en el Garrick se caracterizaban por la participación del público y la aparición de artistas invitados, creando un ambiente único. En una de las noches, Zappa incluso subió al escenario a un grupo de marines que, siguiendo su instrucción, desmembraron una muñeca hinchaval, en un acto que dejó una marca controversial. Establecidos en Nueva York, y con una breve interrupción para la primera gira europea, The Mothers of Invention grabaron en 1968 el álbum We're Only in It for the Money, considerado uno de los más exitosos de la banda. Este álbum, producido por Zappa, presentaba algunas de las composiciones más creativas de la época, satirizando de manera audaz la contracultura hippie y el fenómeno del flower power. La famosa portada del disco, diseñada por Cal Sienkiel, parodiaba la icónica portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, lo que marcó el inicio de una colaboración duradera entre Zappa y Sienkiel. El siguiente álbum, Cruising with Ruben y The Heads de 1968, mostró un estilo diferente, con una colección de canciones doo-wop. Los críticos y seguidores no se pusieron de acuerdo sobre si se trataba de una sátira o un tributo. Zappa explicó que se inspiró en la forma en que Stravinsky había tomado elementos de la época clásica y los había pervertido, sugiriendo que él podría hacer lo mismo con el doo-wop de los años 50. Zappa utilizó la edición de audio de manera innovadora en sus composiciones. Un ejemplo destacado es su doble álbum Uncle Meat de 1969, donde la pista, King Kong, fue editada a partir de diversas grabaciones en estudio y en vivo. Este enfoque le permitió superponer grabaciones de sus conciertos con material de estudio. Zappa también desarrolló el concepto de xenochrony, que consiste en combinar grabaciones de distintas composiciones en nuevas obras, independientemente de las diferencias en tempo.
Introdujo el término conceptual Continuity para describir cómo cada proyecto o álbum formaba parte de un concepto más amplio, creando una conexión entre sus trabajos a lo largo del tiempo. A finales de los años 60, Zappa y Co fundaron Bizarre Records y Straight Records para mantener el control creativo y financiar sus proyectos musicales. Zappa produjo álbumes para otros artistas, como Captain Beefheart, Alice Cooper, y varios más, expandiendo así su influencia en la música. A medida que la banda se establecía, la situación financiera de The Mothers of Invention se complicó. En 1969, Zappa disolvió la banda, mencionando problemas económicos y la falta de esfuerzo de algunos miembros como razones. Algunos músicos no estaban de acuerdo con su decisión, interpretándola como una señal de que Zappa priorizaba la perfección sobre la camaradería. Después de la disolución de la banda, Zappa lanzó su álbum en solitario Hot Rats en 1969, que incluía su famoso tema, Pitches en Regalía, y mostró un enfoque más jazzístico, con una formación que incluía a músicos de jazz, blues y R&B. El álbum tuvo un gran impacto en el desarrollo del género de fusión jazz rock, consolidando aún más el legado innovador de Zappa en la música. En 1970, Zappa se encontró con el renombrado director de orquesta indio Zubin Mehta. Juntos organizaron un concierto en mayo, donde Mehta dirigió a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles con el apoyo de una banda de rock. Zappa mencionó que la mayoría de la música para el evento fue compuesta en habitaciones de motel durante sus giras con The Mothers of Invention. Aunque el concierto fue un éxito, la experiencia de trabajar con una orquesta sinfónica no fue positiva para Zappa, quien sentía que el capital invertido en plasmar su música clásica rara vez daba los resultados esperados. A finales de 1970, Zappa decidió revivir The Mothers, aunque a partir de este momento dejó de usar el nombre Of Invention. Esta nueva formación incluía a músicos destacados como el baterista Ainsley Dunbar, el teclista de jazz George Duke, Ian Underwood, y los miembros de The Turtles, Mark Boulman y Howard Keylan, quienes adoptaron el nombre artístico de Flow y Eddie debido a problemas contractuales. El álbum debut de esta nueva alineación fue Chunga's Revenge, lanzado en 1970, seguido por la banda sonora de la película 200 Motels en 1971. Esta película, codirigida por Zappa y Tony Palmer, fue filmada en los estudios Pinewood en Londres y contaba con la participación de la orquesta, así como de Ringo Starr, Kate Moon y otros artistas. La película ofrece una mirada superficial a la vida en la carretera de los músicos de rock y fue notable por ser la primera filmada en vídeo y transferida a película de 35 milímetros. La banda sonora, centrada en la música de orquesta, reflejó la creciente insatisfacción de Zappa con el mundo de la música clásica, especialmente después de que un concierto en el Royal Albert Hall se cancelara por razones de contenido en las letras. Tras la película, The Mothers comenzaron una gira que resultó en 2 álbumes en vivo, Fillmore East, June 1971 y Houston Otterband from Elia. Este último incluía la famosa pieza de 20 minutos, Biggie the Mountain, una sátira sobre la ópera rock que destacaba la teatralidad del grupo. En diciembre de 1971, Zappa enfrentó serios reveses. Durante un concierto en el casino de Montreux en Suiza, un público encendido disparó una bengala que provocó un incendio, destruyendo el equipo de The Mothers. Este incidente quedó inmortalizado en la famosa canción Smoke on the Water de Deep Purple. Después de un breve descanso, el 10 de diciembre, durante un concierto en el Teatro Rainbow de Londres, Zappa fue empujado del escenario por un miembro del público, sufriendo múltiples lesiones, incluidas fracturas y un traumatismo craneal. Este accidente lo dejó postrado en una silla de ruedas durante más de 6 meses, con secuelas que afectaron su capacidad para tocar y cantar. En 1972, lanzó 2 álbumes fuertemente orientados al jazz, Waka Jawaka y The Grand Basso, grabados con una variedad de músicos de sesión durante su tiempo de recuperación. A finales de 1972, comenzó a girar nuevamente, iniciando sus actuaciones en septiembre con una big band llamada The Grand Basso, seguida por una gira más pequeña con The Petit Basso. Después de su regreso a los escenarios, Zappa emprendió varias giras con diferentes agrupaciones, colaborando con talentosos músicos como Ian Underwood en teclados, Ruth Underwood en vibráfono y marimba, Sal Marquez en trompeta y voces,
Napoleon Murphy Brock en saxofón y flauta, Bruce Fowler en trombón, Tom Fowler en bajo, Chester Thompson y Ralph Humphrey en batería, además de George Duke en teclados y voces, y Jean-Luc Ponty en violín. Este periodo fue muy prolífico para Zappa. Para 1973, sus sellos discográficos anteriores, Bizarre Records y Straight Records, habían desaparecido. Zappa y su socio Herb Cohen fundaron Discreet Records, también bajo el ala de Warner Bros. Durante los años 70, Zappa siguió produciendo de manera intensa. Lanzó el álbum en solitario Apostrophe, en 1974, que alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard, impulsado por el éxito del sencillo, Don't Eat the Yellow Snow. Otros álbumes destacados de esta época incluyen Overnight Sensation de 1973, que contenía temas que Zappa interpretaría frecuentemente en sus conciertos, así como Roxy y Elsewhere y One Size Fits All, llenos de complejas piezas de jazz fusión como Inca Rose, Echidna Seia Oref, Of You, y Bebop Tango, of the Old Husband's Church. La grabación en vivo You Can't Do That on Stage Anymore, volumen 2, lanzada en 1988, captura el espíritu de la banda entre 1973 y 1975. En 1975, lanzó Bongo Fury, que incluía grabaciones en vivo de una gira que realizó junto a Captain Beefheart. La relación de Zappa con su manager, Herb Cohen, terminó de manera amarga en 1976. Zappa se vio obligado a demandar a Cohen por contratos de actuaciones que no había aprobado y problemas económicos relacionados con Discreet Records. Cohen, a su vez, contrademandó a Zappa, lo que congeló el dinero que habían ganado con MGM y dejó a Zappa sin acceso a sus grabaciones anteriores durante el juicio. Esto llevó a Zappa a grabar su talud directamente con Warner Bros. En 1976. Durante los años 70, Zappa también preparó un ambicioso proyecto de 4 álbumes titulado Later, que abarcaba todos los aspectos de su música, desde rock hasta orquestaciones complejas. Warner Bros. Inicialmente se negó a lanzarlo. Después de un acuerdo con Mercury Phonogram, el álbum estaba programado para lanzarse el 31 de octubre de 1977, pero Warner bloqueó su salida, alegando derechos sobre el material. En un acto de rebeldía, Zappa permitió que una estación de radio de Pasadena emitiera todo el álbum, animando a los oyentes a grabarlo. Esto culminó en un juicio que impidió la publicación de cualquier material de Zappa durante más de un año. Finalmente, Warner lanzó partes de Later en 4 álbumes con promoción limitada, y el álbum completo fue editado póstumamente en 1996. Zappa eventualmente recuperó los derechos sobre su material, pero los problemas legales con Warner y MGM hicieron que sus ingresos dependieran casi exclusivamente de las giras. Durante este tiempo, Zappa realizó constantes giras entre 1975 y 1977 con bandas más pequeñas enfocadas en el rock. Miembros destacados de esta formación incluían al baterista Terry Bozzio, Napoleon Murphy Brock y el bajista original de The Mothers of Invention, Roy Estrada, junto con otros músicos como Patrick O'Hearn, Ray White y Eddie Jacobson. En diciembre de 1976, Zappa apareció en el programa Saturday Night Live, donde realizó una improvisación junto a John Belushi en The Purple Lagoon. En 1978, Zappa lanzó Zappa in New York, que incluye una mezcla de instrumentales complejas como The Black Page y canciones humorísticas como Titties and Bear. The Black Page es conocida por su intrincada estructura rítmica y cambios de tempo drásticos, lo que la convierte en una de sus obras más reconocibles. El álbum también incluía The Illinois Cinema Bandit, que, junto con otras canciones, generó críticas por su contenido sexual. Zappa se defendió, diciendo que simplemente estaba informando sobre la vida tal como la veía. En medio de su lucha contra la censura, Zappa reflexionó sobre la primitividad de la sociedad que creía que ciertas palabras podían corromper simplemente al ser escuchadas. Finalmente, Warner Bros. Lanzó varios álbumes sin el consentimiento de Zappa, como Studio Utan, 1978, Slipter, 1979, que presentaban suites instrumentales complejas grabadas entre 1973 y 1976, y Orchestral Favorites, 1979, que consistía en grabaciones de un concierto orquestal de 1975.
Después de resolver sus disputas legales, Zappa terminó la década de 1970 más fuerte que nunca, lanzando dos de sus álbumes más exitosos en 1979, Shake Your Booty y Joe's Garage. Shake Your Booty fue su primer álbum bajo el sello Zappa Records y contenía el sencillo nominado a un Grammy, Dancing Fool, que alcanzó el puesto 45 en la lista Billboard de Estados Unidos. Otro tema, Sweetie Princess, generó controversia cuando la Anti-Defamation League intentó prohibir su radiodifusión, acusando su letra de ser antisemita. Defendió su obra, calificando a la organización como una organización ruidosa que intenta meterle presión a la gente. El éxito comercial de Shake Your Booty se debió en gran parte a Bobby Brown, que, aunque no fue difundida en Estados Unidos por su letra provocativa sobre un encuentro con una lesbiana llamada Freddie, tuvo éxito en algunas listas europeas. Por otro lado, Joe's Garage, un álbum triple, presentaba a Ike Willis como la voz del personaje, Joe, en esta ópera rock, que abordaba los peligros de los sistemas políticos y la supresión de la libertad de expresión. La música fue en parte inspirada por la Revolución Islámica, que había prohibido la música en ese momento. Entre las canciones destacadas del álbum se encontraban Catholic Girls, Lucille's Messed My Mind Up y Joe's Garage. El álbum contenía improvisaciones de guitarra en vivo, siendo Watermelon in Starlight una de las piezas más reconocidas de Zappa. El 21 de diciembre de 1979, se estrenó en Nueva York la película Baby Snakes, que presentaba la frase, una película sobre gente que hace cosas que no son normales. Basada en grabaciones de conciertos de 1977 y consecuencias de animación de Bruce Bickford, la película ganó un premio en el primer Festival de Música Internacional de París en 1981. En la década de 1980, Zappa pasó gran parte de su tiempo de gira y lanzó Tinseltown Rebellion en 1981, el primer álbum grabado bajo su propio sello, Barking Pumpkin Records. Este álbum combinaba instrumentales complejos con el uso del Sprechgesang, una técnica vocal que muestra la brillantez de la banda de Zappa, especialmente con la presencia del baterista Vinny Colaiuta. Algunas letras fueron consideradas controvertidas, canciones como Tinseltown Rebellion y The Blue Light ofrecieron una crítica mordaz a la credulidad de los estadounidenses. Ese mismo año, lanzó el álbum Double You Are What You Is, que se grabó en su estudio Utility Muffin Research Kitchen. Este trabajo incluía un tema instrumental complejo, Scene from the Tercero Movement of Sinister Footwear, y ofrecía un comentario social sobre adolescentes, medios de comunicación, religión y política. Canciones como Dama Lover y Heavenly Bank Account criticaban la religión y su influencia en la política estadounidense. En 1981, también publicó 3 álbumes instrumentales, Seat Up, N Play y Guitar, Seat Up, N Play y Guitar So Memory The Return of the Son of Seat Up, N Play y Guitar, inicialmente disponibles por correo y luego editados por CBS debido a la demanda popular. Estos álbumes estaban centrados en su virtuosismo como guitarrista, mostrando sus habilidades de improvisación en grabaciones en vivo de 1979 y 1980. Posteriormente, lanzó otros álbumes de guitarra en solitario como Guitar en 1988 y Transfusión, que completó poco antes de su fallecimiento y se publicó en 2006. En mayo de 1982, Zappa lanzó Sí para Iving Todo Late To Save a Drowning Witch, que incluye su sencillo más vendido, Valley Gay. Esta canción, que llegó al número 32 en la lista Billboard y fue nominada a un Grammy, presenta a su hija Mon Zappa satirizando el habla de las chicas del Valle de San Fernando, en California. Muchos estadounidenses que solo conocían a Zappa por sus éxitos se sorprendieron al verlo como un compositor de canciones novedosas. El resto del álbum contenía música altamente compleja. Esto frustró a Zappa, quien nunca incluyó Valley Girl en sus conciertos. En 1983, Zappa lanzó 2 proyectos diferentes. El primero, The Man from Utopia, es un álbum de rock ecléctico que incluye los temas Dangerous Kitchen y The Just Discharge Party Hats, continuaciones del estilo de Sprechgesang que había comenzado en Tinseltown Rebellion. El segundo proyecto, London Symphony Orchestra, Volumen 1, presentaba composiciones para orquesta dirigidas por Kent Nagano e interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres.
La grabación se llevó a cabo rápidamente gracias al financiamiento de Zappa, quien pudo hacerlo gracias al éxito de Valley Girl. Zappa no quedó satisfecho con las grabaciones, especialmente con Strictly Gentle, que se grabó después de que algunos músicos habían estado bebiendo. Algunas críticas afirmaron que estas grabaciones eran la mejor representación de su trabajo orquestal hasta la fecha. Durante el resto de su carrera, Zappa utilizó el synclavier, una herramienta que influyó notablemente en su composición e interpretación. Este dispositivo podía programarse para tocar cualquier cosa con una precisión asombrosa, lo que, aunque ofrecía la posibilidad de prescindir de músicos, Zappa consideraba que el synclavier y los músicos eran entidades distintas. En 1984, lanzó 4 álbumes, incluido Bullet Candat Zappa, The Perfect Stranger, que presenta obras orquestales dirigidas por Pierre Boulez. Uno de sus álbumes más ambiciosos fue Teen Fizz, que es una especie de musical distópico que aborda temas como el feminismo, la homosexualidad y la eugenesia en un marco hipotético. Este álbum combina nuevas pistas de voz con grabaciones previas y nueva música generada por el synclavier, destacando el enfoque innovador de Zappa. Finalmente, lanzó Francesco Zappa, un homenaje al compositor del siglo XVII, y Demor US, un álbum doble que incluye tanto piezas en vivo como grabaciones de estudio, todas fuertemente editadas. El 19 de septiembre de 1985, Zappa testificó ante el Comité de Comercio, Tecnología y Transporte del Senado de los Estados Unidos en contra del Parents Music Resource Center, PMRC, una organización cofundada por Tipper Gore, esposa del entonces senador Al Gore. El PMRC fue creado para controlar el contenido considerado sexual o satánico en las letras de las canciones. Zappa veía sus acciones como un ataque a la libertad de expresión y describió la propuesta de etiquetar álbumes con el lema Parental Advisory como una extorsión a la industria musical. En su apasionada declaración, dijo: "La propuesta del PMRC es un disparate malintencionado que falla en su intento de beneficiar a los niños. El establecimiento de un sistema de clasificación, voluntaria o no, abre las puertas a un desfile de programas de control de calidad basado en cosas que no gustan a algunos cristianos". Zappa incluyó fragmentos de esta declaración en su composición, Porn Wars, del álbum Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention. En este álbum, se escucha a Zappa interactuar con senadores y discutir sobre los temas que le preocupaban, incluyendo la política estadounidense y la importancia de votar, un mensaje que siempre promovió en sus discos. En 1988, incluso tuvo cabinas de registro de votantes en sus conciertos. En contraposición al etiquetado que sugería el PMRC, Zappa utilizó su propia etiqueta que decía: "Cuidado. Este álbum contiene material que una sociedad verdaderamente libre nunca temería ni suprimiría". Hacia 1986, Zappa se embarcó en la reedición de sus primeras grabaciones de vinilo, supervisando personalmente las remasterizaciones para su lanzamiento en CD. Aunque algunos seguidores criticaron estas versiones por no ser fieles a los originales, él creía firmemente en la evolución de la música y había propuesto un sistema de transferencias digitales directas antes de que el CD se hiciera popular. En 1989, se referiría a su idea como un desafortunado fracaso. En 1986, lanzó el álbum Ya From Hell, que le valió su primer Grammy en 1987 por la mejor ejecución instrumental de rock. Se vendió con la etiqueta de letras explícitas, debido a la colaboración de la RIAA con el PMRC. La última gira de Zappa con una banda de rock tuvo lugar en 1988, con un repertorio de más de 100 temas. La banda se disolvió en circunstancias amargas antes de terminar la gira. Esta gira se documentó en varios álbumes, incluyendo Broadway The Hard Way, que se centró en temas políticos, y The Best Band You Never Heard in Your Life, que presentó tanto canciones de Zappa como versiones de clásicos. Partes de esta gira se incluyeron en la serie You Can't Do That on Stage Anymore. A principios de los años 1990, Zappa recibió una invitación del presidente Václav Havel de Checoslovaquia, quien le pidió que actuara como asesor de comercio, cultura y turismo. Havel era un gran admirador de Zappa, reconociendo su influencia en la escena avant-garde y underground de Europa del Este durante las décadas de 1970 y 1980.
Zappa aceptó con entusiasmo y comenzó a reunirse con corporaciones interesadas en invertir en el país. La administración estadounidense presionó a Checoslovaquia para que desistiera de la propuesta, lo que llevó a Havel a nombrar a Zappa como agregado cultural no oficial. En 1990, la mayoría de los proyectos de Zappa se detuvieron cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata terminal, una enfermedad que llevaba 10 años desarrollándose y que fue considerada inoperable. Tras este diagnóstico, Zappa se dedicó a componer obras para orquesta moderna y para synclavier. En 1993, poco antes de su fallecimiento, completó su Balaseician, Phase 3, una obra que había comenzado en los años 80. En 1991, Zappa fue seleccionado como uno de los 4 compositores para el Festival de Frankfurt del Meno de 1992, junto a figuras como John Cage y Karl-Heinz Stockhausen. A pesar de su enfermedad, Zappa se comprometió con la orquesta de cámara Ensemble Modern, invitándolos a Los Ángeles para ensayar nuevas composiciones y arreglos de su material anterior. Zappa se sintió satisfecho con el resultado y congenió bien con los músicos. Solo pudo asistir a 2 de los conciertos en Frankfurt, pero dirigió varias piezas importantes y recibió una ovación de 20 minutos en su primera actuación. Este evento fue su último aporte profesional en público, ya que su salud continuaba deteriorándose. Las grabaciones de estos conciertos se incluyeron en The Yellow Sark, su último lanzamiento antes de su muerte, y algunos ensayos se publicaron póstumamente en Everything is Healing Nightly. Frank Zappa falleció el 4 de diciembre de 1993, debido a complicaciones del cáncer de próstata, en su hogar, rodeado de su familia. Al día siguiente, se celebró una ceremonia privada, y fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio Westwood Villas Memorial Park de Los Ángeles. Su familia anunció su muerte con una conmovedora declaración. El compositor Frank Zappa marchó para su última gira. Junto a Guy, tuvo 4 hijos, Mon, Bessie, Ahmet y Diva. Tras su fallecimiento, su viuda Guy creó el Zappa Family Trust, que controla los derechos de su música y otras producciones creativas. Se lanzaron más de 60 álbumes durante la vida de Zappa y 40 más póstumamente. Después de la muerte de Guy en octubre de 2015, sus hijos recibieron acciones del fideicomiso, con Ahmet y Diva recibiendo el 30% cada uno y Mon y Bessie el 20%. Zappa tenía una visión muy clara sobre las drogas. Afirmaba que las drogas no se convierten en un problema hasta que la persona que las usa te hace algo, o hace algo que afectaría tu vida. Fumó mucho tabaco a lo largo de su vida y fue crítico de las campañas antitabaco, pero desaprobaba el uso de drogas. Fue un ferviente opositor a la guerra contra las drogas, comparándola con la prohibición del alcohol y sosteniendo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos podría beneficiarse de la despenalización y regulación de las drogas. Zappa creía firmemente en que las personas tienen derecho a decidir sus propios destinos y que, en una democracia, el gobierno existe gracias a los ciudadanos, quienes le otorgan una licencia temporal para existir. En cuanto a sus creencias políticas, Zappa se definía como un conservador práctico y estaba a favor de un gobierno limitado y de impuestos bajos. A pesar de apoyar la defensa nacional y programas federales, insistía en que estos solo deberían existir si los beneficiarios podían pagarlos. Creía en el capitalismo, el espíritu empresarial y que los músicos podían ganar más al ser dueños de sus propios negocios en lugar de depender de regalías. Se oponía al comunismo, afirmando que un sistema que no permite la propiedad tiene un defecto de diseño fatal. Zappa siempre alentó a sus fanáticos a registrarse para votar, incluso tuvo cabinas de registro en sus conciertos, y llegó a considerar postularse para presidente como independiente. A nivel personal, Zappa era ateo. Recordó que sus padres eran bastante religiosos y que intentaron que asistiera a una escuela católica, lo que él resentía. Tenía una aversión hacia la religión organizada, especialmente el cristianismo, porque creía que promovía la ignorancia. Algunas de sus canciones y declaraciones en los años 80 criticaron abiertamente a los republicanos, a la administración de Ronald Reagan, al televangelismo y a la derecha cristiana. Advertía que el gobierno de Estados Unidos estaba en riesgo de convertirse en una teocracia fascista. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube.
Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.